Hola, buenos días a todas. Hoy vamos a hacer nuestra rato de oración y para eso te invito a que nos pongamos en la presencia de Dios. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy en la misa leeremos un pasaje del Evangelio que te voy a contar un poco. Jesús hubo un momento en que después de explicarles el Evangelio, después de explicarles la buena nueva a sus apóstoles, llamó a unos cuantos, reunió a los 12 de sus discípulos y dice el evangelista Lucas, y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. En primer lugar, Jesús toma a sus apóstoles y les da el poder. Le dice, a ti cedo mi poder, a ti te otorgo el poder que yo por ser Dios te lo paso a ti para que tú, siendo mi representante, puedas usarlo, puedas llevar a la gente hacia donde yo, Jesús, quiero que todos vayan, que es al cielo. Y continúa el evangelista. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y aquí viene la parte más padre, porque el Señor les da una misión. O sea, al principio, no sé, pienso los apóstoles se habrían emocionado al darse cuenta que Jesús les confería a ellos el poder, les daba la oportunidad de hacer milagros. Imagínate qué padre poder ir por la calle y de repente decirle a una persona que está coja, que está paralítica, levántate. Y qué padre sería pues encontrarse con un momento de dificultad donde una persona ha fallecido, un ser querido, tomarlo en la mano y levantarlo. O un ser querido que esté enfermo y poderle poner las manos en la cabeza y que se cure. Yo me emocionaría. Los apóstoles seguramente estarían emocionados y tú también, emocionada de poder contar con ese poder de Dios. Pero Jesús les dice, no te estoy regalando solo el poder para que lo tengas tú y lo uses para tu beneficio. Jesús les da una misión bien importante. Vayan a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Jesús les da el poder para que los apóstoles vayan delante de los hombres y hablen del reino de Dios. Hablen que todos esos milagros, todas esas cosas que ellos son capaces de hacer, no las hacen por sí mismos, sino que las hacen para que la gente crea en Dios. Jesús les da el poder y Jesús los manda a predicar, los manda a ir a diferentes pueblos y naciones a hablar del reino de Dios. Pero la historia todavía no termina. Viene otra parte todavía más interesante. Porque Jesús, después de decirles, vayan a predicar el reino, vayan a hacer estos viajes, a hablar de mí, de mi reino, les dice, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Y sigue el evangelista que ellos, los discípulos, se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Fíjate, aquí hay un detalle que podría pasar desapercibido, podría parecer como oculto, pero es que Jesús les da el poder, Jesús les da una misión, pero les pone una condición. Y la condición es que no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. ¿Por qué Jesús les dice que vayan a hacer una misión importantísima, una misión donde van a llevar su mensaje, pero les pide que no lleven esas herramientas que son necesarias? Si tú quieres hacer un viaje, ahora, ¿qué es lo que habitualmente haces? Revisas tener el teléfono bien cargado, llevar los audífonos, una buena almohadita para poderte acostar ahí en la carretera, recargar un poco en la ventana. Si vas a ir incluso en avión, te pones una ropa cómoda para poder hacer ese viaje de un modo agradable. Pero Jesús les pide lo contrario. Jesús les pide, no lleves nada. Vete solo con lo que yo te estoy dando. Solo
con la palabra de Dios y solo con el poder que yo te estoy otorgando. ¿Por qué Jesús les dice eso a sus discípulos? Para que los discípulos, cuando vayan de verdad a hablar de Dios, se den cuenta que la fuerza de su predicación está en la palabra de Dios y no en las propias fuerzas de los discípulos. Si los discípulos llevaran bastón, dinero, una maleta grandísima con cosas, ellos podrían sentir que consiguieron convertir a mucha gente gracias a sus propias fuerzas. Pero en cambio Jesús les dice, no lleves nada. Y entonces esas personas, esos discípulos, sin nada, convirtieron a cantidad de gente. El Evangelio más adelante nos dice, unas páginas más adelante, nos dice que regresaron y regresaron sorprendidos porque la gente se convertía, porque curaban enfermos y porque expulsaban demonios. O sea que fue verdad aquello que les dijo Jesús, te doy el poder y con esto te basta. Esta invitación que hace Jesús a los discípulos a hablar de Dios, a hablar del reino, es una invitación que nos hace a todos los católicos, a todos los cristianos. Tú y yo somos apóstoles y estamos llamados a hablar del reino de Dios a muchas personas. Y no te preocupes, porque te puedes estar pensando ahorita, bueno, Padre, pero yo apenas y estoy aprendiendo la fe. No te preocupes, que lo poquito que sabes, la palabra de Dios te basta para ayudar a los demás. Ayer meditábamos de lo importante que es leer el Evangelio. Yo te aseguro que si tú lees el Evangelio y lo meditas un poquito, tendrás muchas cosas que decir a mucha gente que lo necesite. Por eso, qué importante es leer el Evangelio y qué importante es perder el miedo a hablar de Dios a los demás. Seguiremos hablando sobre este argumento de hacer apostolado, de hablar a las otras personas, pero para yo no ser más largo este video, hasta aquí la terminamos. Le damos gracias al Señor que nos permitió hacer este rato de oración y le pedimos ayuda para poner por obra los propósitos que hayamos sacado. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana, primero Dios. No te olvides de encomendar, de rezar a todas estas compañeritas tuyas de Elementary que harán la primera comunión durante toda esta semana. Adiós.